Hoy, módulo 12, farsas, terrinas y paté. Una de las preparaciones que a mi parecer son súper versátiles y que son muy poco utilizadas en gastronomía, aunque yo creo que son de esos platos que ustedes pueden tener en un restaurante de alta gama, simplemente porque tienen una cantidad de texturas, de colores, de sabores, y muchas de las elaboraciones, antes de hacer las terrinas sobre todo, se pueden hacer previa. En el caso de hoy vamos a hacer dos tipos de terrinas. Una con un producto que ya está cocido, como lo es el relleno, parte del relleno, en este caso una proteína, y otro donde partimos de una proteína cruda. Comencemos. Fíjense en algo. Realmente el molde que se utiliza para las terrinas tiene esta forma, que regularmente es un tipo de budinera, ¿ok? Con esta forma específicamente, pero hoy en día se pueden hacer en formato cuadrado, en formato redondo, incluso lo pueden hacer en envases de cerámica que tienen asas y lo llevan directamente al comensal a la hora de hacer la preparación, ¿ok? El día de hoy, la combinación que estoy utilizando, sobre todo para dar vistosidad y color, son espárragos, zanahorias blanqueadas, algunos puerros rostizados, papas que ya pasé por una primera cocción. Pueden hacerlas fritas, pero también en este caso las hice hervidas, ¿ok? Solamente que queden al dente para que se terminen de cocer en la preparación, ¿ok? O en el horneado. Una cosa importante, si ustedes la laminaran muy delgadita, sobre todo si es con mandolina, las pueden hacer en crudo. Comencemos con esta preparación que es súper sencilla. Me gusta porque es vistosa, porque tiene colores diferentes y en los tiempos de cocción van a depender, en este caso, fíjense, todo está blanqueado. ¿Qué significa? Que lo único que yo necesito es que la terrina o la terrin se amalgame bien y después de horneado simplemente dejar en reposo el tiempo suficiente para luego hacer el corte, ¿ok? O hacer la presentación. Voy a utilizar aquí una mezcla que me va a ayudar a compactar, a amalgamar, como lo es el huevo entero en este caso. Vamos a mezclar aquí un poco, salpimentamos. ¿Qué sabores les vamos a dar a la terrina o a la terrin? Decidan ustedes, porque por ejemplo yo hice unos espárragos salteados que tienen un tanto de limón, hice unos puerros rostizados que solo tienen sal y pimienta, y en el caso de la zanahoria lo que hice fue blanquearla y luego le hice un glaseado. Todos estos sabores se van a combinar muy bien. La papa la hice súper neutra. ¿Y qué le vamos a hacer a la papa en especial para que a la hora de voltear la terrin ustedes tengan un color bonito? Clarifiqué mantequilla y le coloqué aceite para hacer una base o pasarle con la brocha y de esta manera quede un color dorado. Quizás en la parte baja no tanto, ¿ok? Pero sí en la parte de arriba a la hora de hacer el horneado, ¿ok? Entonces, yo ya tengo previo un pescado que simplemente se hizo al vapor, se hizo un sofrito de base y ya él está listo y preparado. Por eso les decía, mucha gente no las utiliza, pero generalmente uno ya puede tener todo previamente elaborado y simplemente hacer el ensamblaje y el horneado en el momento del servicio. Vamos a colocar aquí el pescado. Este es un pescado que se desmenuzó, se hizo al vapor, se hizo un sofrito base de cebolla y ajo y se le colocó cilantro, ¿ok? Así que bueno, cuando ustedes ya vean que tenga cierto espesor o cierta consistencia, que es lo que va a ayudar realmente a amalgamar, estamos listos. Vamos a salpimentar un poco, aunque aquí solamente es un tema de rectificar un poco los sabores porque ya el pescado, como fue hecho previamente, tiene su sal y su punto de pimienta perfecto. Sin embargo, como le agregué un huevo, y esto no lo podemos destapar porque se va a llevar a horno, lo ideal es colocarle un poquito más de sal y un poquito más de pimienta. Luego de mezclar muy bien, procedemos al ensamblaje. Como les dije antes, la terrina se hace en una terrinera, pero en este caso yo lo voy a hacer en esta refractaria cuadrada y estoy colocando el papel encerado porque no quiero que se pegue a la superficie, ¿ok? Y lo pueda retirar fácilmente luego. Aquí mantequilla y aceite por los bordes, peguen un poquito y comenzamos. Fíjense que otra de las cosas es que estoy colocando esta materia grasa porque allí van a ir las láminas de papa. Esto es simplemente un ensamblaje. Estas papas, como les dije antes, ya están hervidas.
tienen un punto al dente, de manera que se terminen de dorar o cocinar en la preparación. También la pueden laminar delgadísima con una mandolina si la tienen, y allí las pueden colocar crudas y se cuecen en el horneado. Aquí un toquecito de sal, un toquecito de pimienta y comenzamos a ensamblar. Una primera capa de la mezcla, aplanan, traten siempre de que para que sea uniforme, determinen si colocaron 3 cucharadas en la primera capa, sean las mismas 3 cucharadas en la segunda, ¿ok? Para dar un poco más de vistosidad, color y que se vea atractivo a la hora de comerse, yo estoy colocando aquí espárragos verdes, zanahoria, que le va a dar bastante color. Colocamos la hilera de espárragos, la zanahoria, si es una sola, en el centro, y pudiéramos colocar 2 de estos aquí. Este no lo voy a utilizar, a menos que lo cortemos a la mitad y se coloquen de forma decorativa, así. Luego, ¿qué van a hacer? Cubren con la siguiente capa de pescado con la mezcla de huevo. Y terminan con la última capa de papas a la inversa, es decir, lo mismo que colocaron abajo, con esa misma capa terminan arriba. Imagínense que es otro tipo de vegetal, calabacín, berenjena, todo cortado en rodajas como ustedes deseen, o simplemente quizás un puré hecho con algún tipo de tubérculo, y simplemente van a hacer capas. Busquen siempre uniformidad en cada una de estas preparaciones, no solamente en las capas, sino en los cortes, ¿ok? Y para finalizar, de nuevo, salpimentamos. Y barnizamos. Lo pueden hacer a la inversa, ¿ok? Primero barnizan y luego salpimientan, no pasa nada. Pero aquí también me puedo ayudar un poco con esto a la hora de que sea pareja la cantidad de sal y pimienta, ¿ok? Esto lo llevamos a horno. Como ya el pescado está cocido y las papas también, solamente necesito que agarren textura y que de alguna manera se doren en la superficie. Se lleva a horno destapado, 180 grados, al menos por 25 minutos. Ahora vamos con la segunda preparación. En este caso, fíjense, no solamente el producto que tengo para la terrine está crudo, que en este caso es pollo molido, sino además de eso voy a amalgamar con huevo y con pan, con clara de huevo en este caso y con un pan húmedo. Lo primero que vamos a hacer es humedecer el pan. Esto con la finalidad sobre todo de que amalgame bien y sobre todo la consistencia de la terrine sea lo suficientemente consistente, por así decirlo, a la hora de hacer el corte, ¿ok? No tanto, ¿por qué? Porque si no, bueno, va a quedar esto muy aguado, así que traten de medir exactamente la cantidad de productos de acuerdo al resultado que desean obtener. Y colocamos pan, colocamos leche, esto es una panade. Ya se los he dicho en otras oportunidades.
después de hacer esta mezcla, vamos a colocar el pollo, que en este caso yo no hice una molienda con molino, sino lo hice en un corte a 2 cuchillos, ¿ok? Aquí simplemente es mezclar bien la preparación hasta que vea que queda uniforme. Colocamos sal, pimienta, colocamos crema de leche, la clara de huevo y luego salpimentamos, ¿ok? Clara de huevo, crema de leche, sal, pimienta, mezclamos muy bien. Recuerden, los productos que se están utilizando, la crema de leche, el pan y la clara, van a hacer que tenga cierta consistencia. Las terrines no son realmente tan duras, por así decirlo, en cuanto a textura. Deben ser suaves, pero firmes, ¿ok? ¿Y por qué se le agrega todo este tipo de espesante para amalgamar, para que tenga esa consistencia? Porque ellas regularmente se pueden servir en frío y deben ser cortadas en el momento y después de haber dejado reposar en refrigeración, ¿ok? Ellas se pueden servir tanto frías como calientes. Así que bueno, la recomendación que siempre doy es que si las van a hornear y las quieren servir calientes, las tienen que dejar igual en reposo. Y si las van a servir en frío, mucho mejor si lo dejan de un día para otro, ¿ok? Estamos listos por aquí. Esta terrine o terrina no solamente tiene este componente de pollo crudo, sino que además de eso tiene tocineta que le va muy bien. Esto sobre todo es para envolverla y se amalgame bien y sobre todo para infundir muchísimo sabor por la grasa del tocino, ¿ok? Aquí de igual manera jueguen con esto. Una capa. A mí me encantan que tengan muchos colores, por eso siempre les coloco vegetales, ¿sí? Y fíjense en algo, el pollo se está muy rápido, al igual que si colocaran pescado crudo. Sin embargo, yo le estoy colocando aquí algunos vegetales. En el caso del pimiento no los quise blanquear, pero las zanahorias, como son un poco más duras, sí necesito blanquearlas un poco, ¿ok? O sí necesitan blanquearlas un poco. Aquí es un tema de textura, de colores, de que se vea bonito, de que a la hora que se haga el corte, ustedes descubran todas estas texturas y todos estos colores, ¿ok? Por eso de verdad es uno de mis platos preferidos, sobre todo en restaurantes de alta gama. Se elaboran muchas terrines y aquí pueden dejar volar su imaginación porque se vuelve muy creativo hacerlas, ¿ok? Combinación de vegetales en crudo, blanqueados, va a depender muchísimo del tiempo de cocción de la terrine porque no queremos comer un vegetal o ningún elemento crudo. Entonces lo ideal es que decidan de acuerdo a los términos de cocción cuáles de los que van a colocar dentro deben blanquearlos o no. Juguemos un poco con estos colores. Y de igual forma terminan con otra capa. Aquí no necesariamente vayan a colocar sal y pimienta porque las zanahorias están blanqueadas y tienen un toque de dulzor. Y en el caso de los pimientos, ya ellos tienen un buen sabor como para infundirles otro tipo de condimento. Y como esto ya tiene bastante sabor, las capas de la mezcla, entonces lo ideal es no aportar nada de sal allí, ¿ok? Ni pimienta. Aplanarlo muy bien. Y recuerden, lo que hagan aquí, así mismo va a salir a la hora de desmoldar. Así que tómense el tiempo de hacerlo bien, de hacerlo parejo, de hacerlo bonito. Y luego simplemente cruzo para cubrir en su totalidad. En este caso no usamos papel encerado porque el bacon tiene tanta grasa que va a evitar que se pegue la preparación. Pueden cruzarlo o no, hacer algún tipo de decoración
pero bueno, así vamos bien. Ahora sí la vamos a llevar a horno 180 grados y en este caso, como el pollo está crudo, sí deben tenerlo mínimo 30 minutos. Primero esos 30 minutos de cocción y luego tienen que darle un broil para que el dorado de la tocineta salga bien. Llevamos a horno y luego nos vemos. Ahora vamos con una farsa. En clases pasadas, cuando hicimos el módulo de proteínas aves, hicimos un pollo relleno deshuesado, que es una balotín. En ese sentido, yo les expliqué cómo elaborar una farsa para hacer un relleno de pollo. Así que lo vamos a repetir para que ustedes lo vuelvan a ver. La segunda farsa que voy a hacer el día de hoy tiene que ver con vegetales en crudo o sellados, incluyendo algún tipo de carne o proteína molida. Voy a utilizar precisamente carne de res. Y las farsas no necesariamente tienen que ser dentro de un relleno de una proteína, también se pueden hacer con vegetales, ¿ok? O con un calamar relleno, siempre y cuando tengan, primero, un producto que lo haga espesar y amalgame literalmente. Segundo, productos que saboricen la preparación. En este caso yo voy a utilizar cebolla cortada en brunoise y calabacín para la farsa. Estos dos productos sí los voy a sellar y voy a hacer un espesante con una tranca a través de un Rux, que es lo que me va a ayudar para amalgamar. En el caso de la proteína, la carne que es molida, esta sí la voy a colocar cruda. ¿Por qué? Porque la carne, específicamente de ternera, de res, tiene la particularidad que si tú la cocinas antes de colocar en la farsa, ella se va a separar porque las fibras, por estar cortado de esta manera, se van a separar. Así que prefiero hacer toda la preparación, hacer una mezcla, colocarla en crudo y de esta manera se va a amalgamar muy bien y van a poder hacer bien el corte. Recuerden, la clase es de farsas, terrinas y paté. En este caso estamos haciendo una farsa de carne con vegetales que se va a amalgamar con un Rux, ¿ok? Comencemos. Lo primero que vamos a hacer, obviamente, es sellar con mantequilla fundida, con mantequilla fundida y aceite, que va a ser la parte de la materia grasa. Vamos aquí a pochar la cebolla. No quiero que dore, solamente que poche, ¿ok? Tienen que estar pendientes de las temperaturas. Y cuando ya vean que así tronó y está translúcida la cebolla, vamos a incorporar el calabacín. Que fíjense en algo, yo estoy utilizando unas canoas de calabacín, o vamos a hacer unas canoas de calabacín. Parte del relleno lo utilicé aquí, más no la semilla, y les voy a explicar por qué. Porque la semilla contiene mucho líquido, al igual que el pepino, y necesitamos que esto esté como una especie de pasta, ¿ok? O sea, que esté seco. Así tronamos la cebolla, pochamos el calabacín y esperamos que esto suelte todo el jugo posible, y luego de que se evapore ese líquido vamos a utilizar esta pasta. Vamos a salpimentar. Mientras se reduce el líquido de la preparación y se pochan estos vegetales que tengo por aquí, les voy a explicar qué hice para hacer estas canoas. Fíjense, del calabacín se usa principalmente su piel, ¿ok? Ahora, en el caso de las semillas, yo lo retiré de esta forma. Y esto no lo utilicé para el relleno, simplemente utilicé los bordes y por supuesto sin la piel. Pero esto es convenientemente, sobre todo porque se va a hornear y esta parte líquida no me interesa tenerla en la preparación. Retiro de esta forma la parte interna o las semillas para poder hacer estas canoitas que ven aquí. Por otro lado, ¿recuerdan la mantequilla clarificada con el aceite que utilicé para hacer la otra preparación? En este caso, convenientemente también lo pueden hacer con los calabacines y así infunden no solamente sabor, sino que adicional a eso ayudan a que de alguna manera la preparación quede lubricada y no tan seca, ¿ok? Lo pueden hacer tanto por la parte de abajo como por la parte de arriba.
Aquí ya evaporó el líquido, así que es buen momento para incorporar la harina. Harina de trigo, que va a servir para elaborar el roux de base y amalgamar la preparación. Esto sirve para trancar, que es un término utilizado en cocina cuando desean hacer algún sellado y combinarlo con un roux. Sirve definitivamente para retirar el exceso de líquido y para amalgamar las preparaciones. Si se quiere, pudiera hacer una especie de bechamel fuerte, porque voy a incorporar un tanto de leche. No mucho líquido, ¿ok? Simplemente para que esta mezcla tome cierta consistencia. Aquí bajamos la temperatura. Y de esta manera también ayudan a que la harina que estoy colocando no quede cruda. Fíjense la pasta que ya se está haciendo, ¿ok? Esto es lo que yo necesito para mi preparación. Luego que vean que ya está totalmente evaporado el líquido, apagamos. Luego de unir bien la mezcla de la carne en crudo, recuerden, con el sellado del calabacín y la cebolla, y hacer esta especie de roux que incorporamos también un poquito de leche para amalgamar bien y no sepa cruda la harina, procedemos a rellenar los calabacines, que los podemos hacer enteros y simplemente hacer un hueco en el centro, lo pueden hacer. Estos son unas canoas que a mí me encanta hacer y que de verdad me parece que están geniales. Recuerden siempre trabajar de forma, y valga la redundancia, uniforme. Si colocamos 3 cucharadas en cada uno de las canoas, deben tomar en cuenta eso. Sobre todo si trabajan en restaurantes, tienen que pesar, medir y estandarizar. En este caso, hice el cálculo así. Luego, ¿qué van a hacer aquí? Terminan con algún tipo de queso que funda y que gratine. Yo estoy usando mozzarella. Y en este caso, como la carne está cruda, llevamos a horno por mínimo 30 minutos, ¿ok? Y así quedan las presentaciones. En el caso de la que tiene tocineta, fíjense que como aquí fue el cierre, pudieran voltearla y darle quizás un poquito de broil para que dore por el otro lado. En el caso de los calabacines, simplemente sacar y servir. Y en el caso de las papas, definitivamente estas capas quedan bellísimas si lo presentan de esta manera. ¿Qué deben hacer en este momento? 15 minutos mínimo de reposo para poder hacer el corte y descubrir la parte interna, ¿ok? Se pueden servir tanto frías como calientes. Si la desean a temperatura, simplemente la dejan enfriar a temperatura ambiente. Ahora, si la van a servir fría, la meten en refrigeración mínimo 4 horas. Farsas terrinas, y ahora vienen los patés. Y ahora vamos con las ensaladas. Hoy voy a realizar una ensalada tibia y una ensalada fría. Comenzamos con los vegetales que vamos de alguna manera a dar mucho más sabor para impregnar esta ensalada. La berenjena y el pimiento. Vamos a rostizar el pimiento y vamos a sellar la berenjena. Aplicamos estos 2 métodos de cocción. Bueno, primero porque me interesa que la ensalada sea tibia. Y aunque su nombre lo dice de esa manera, que es tibia, realmente se come a temperatura ambiente. Es decir, rostizamos, sellamos, doramos, cualquiera que sea el vegetal, y luego lo vamos a incorporar con una vinagreta que incluso va a tener un aceite aromatizado, con el cual primero vamos a sellar y luego lo vamos a utilizar en el aderezo, ¿ok? Así que bueno, comencemos.
En el tema de la berenjena, yo sé que existe la teoría de que la berenjena amarga, que hay que colocarla en sal para retirar un poco ese amargo que de alguna manera tiene, y por otro lado, colocarla en sal también hace que no se ponga oscura en el momento de hacer los cortes. Y por otro lado, en el caso del pimiento, se puede rostizar o quemar literalmente directo en hornilla. Como yo uso cocina eléctrica, lo vamos a hacer en sartén. ¿Lo puedo llevar a horno? Sí. Temperatura alta por mucho tiempo, etcétera, etcétera. Pero en este caso yo lo voy a rostizar directamente en sartén. Aprovechamos entonces lo siguiente. Voy a hacer el corte de la berenjena, lo voy a colocar en sal y en este caso, más que para quitar el amargo, es que quiero, recuérdense que la sal siempre va a hacer que se deshidraten los elementos o los ingredientes y de alguna manera yo lo que necesito es que la berenjena, escurrirla lo más que pueda, dejarla seca lo más que puedas. De esta manera, cuando voy a hacer el sellado, como ella absorbe demasiado líquido, no solamente el aceite, sino el agua, voy a retirar a través de este proceso de colocarla en sal, toda el agua posible. Aquí la voy a cortar en rodajas delgadas y automáticamente la voy a pasar al agua para que no se oxide primeramente y luego le voy a colocar la sal. Yo sé que muchas personas dicen, y vuelvo y repito, que colocar la sal elimina en gran medida el amargo de la berenjena. Esto es un mito que hoy en día no se ha terminado de corroborar porque realmente puede ser que produzca ese efecto, pero definitivamente en este momento lo que necesito más bien es retirar parte de ese líquido a través de la sal y por otro lado la debo secar muy bien. Entonces, partiendo de esto, colocamos la sal, dejamos que diluya un poco aquí y de ser posible con un plato, con una taza, la vamos a prensar para que ella a su vez con esa misma presión suelte la mayor cantidad de agua posible y ese amargo que ella tiene, ¿ok? Después de tenerla al menos media hora con el agua y la sal, lo que hago es que las lavo bien, las escurro y las seco lo mejor que puedo, como hice en este caso con un toallín. Vamos a proceder, como les dije antes, como esto es una ensalada tibia y lleva por supuesto un aderezo, yo voy a aprovechar que con el mismo aceite que voy a utilizar para hacer el aderezo, voy a infusionarlo un poco y allí voy a sellar. Este es un aceite de oliva en sartén caliente y así aprovecho y de alguna manera les enseño o les doy la técnica de infusionar hierbas. Temperatura media y simplemente voy a ir colocando las especias, en este caso son unas especias provenzales. Estoy colocando mejorana, albahaca, romero y tomillo. Aprovecho de una vez para infusionar el aceite que voy a utilizar para el aderezo. ¿Y cómo lo hago? Le doy calor a la sartén o a la superficie donde voy a hacerlo, coloco un tanto de aceite, coloco las especias y automáticamente apago. ¿Por qué? Porque yo no quiero que esto se queme, porque todo lo que quema amarga y sobre todo si estamos hablando de una especia y esta es seca. Luego le agrego un poco más del aceite de oliva y lo dejo reposando por unos minutos. Pueden ser entre 5 y 10 minutos. En este caso, como es poco o es la cantidad que estoy utilizando es poca, lo que estoy haciendo es infusionando y esto va a tener dos resultados, o mejor dicho, dos usos. El primero, que va a ser parte del aderezo, y el segundo, que aquí mismo voy a sellar la berenjena, ¿ok? Entonces, ¿qué hago? Dejo que enfríe un poco y como ya siento el olor de la especia, ya este aceite está infusionado y va a ser parte del aderezo. Retiran el exceso o lo más que puedan las especias para usarlo para el aderezo y luego aquí con un poco más de aceite van a ir sellando las berenjenas. Ok, esta técnica de cocción, recuerden, cuando ustedes van a sellar necesito una sartén caliente, poca materia grasa. En el caso de las berenjenas, precisamente ellas absorben muchísimo aceite, pero tienen que tener muchísimo cuidado porque yo dejé parte de las especias secas allí. Fíjense que solamente las infusioné, le di brillo por así decirlo, las hidraté
Y ahora, después que la berenjena está totalmente seca, cuando esto esté caliente, las comienzo a colocar y empieza el sellado. Cuando ya veo que la temperatura del sartén o del aceite está correcta, vamos a colocar las berenjenas. Y recuerden, en el sellado, sartén caliente, dejo que selle sin tocarla y cuando ya sienta ese chisporroteo de que está dorándose, voy a voltearlas, ¿ok? No lo hagan antes. Ellas se pueden rostizar un poco, sí, porque el sabor ahumado de la berenjena es genial, sobre todo para las ensaladas. Mientras tanto, yo voy a calentar la otra sartén donde voy a colocar el pimiento, en este caso rojo. Le quité la tapa de arriba simplemente porque lo que voy a utilizar, después se me va a hacer mucho más fácil, es todo lo que es las láminas de aquí para hacer unas julianas, ¿ok? Aquí de igual manera, poca materia grasa porque voy a sellar, pero aquí sí necesito que obligatoriamente se queme, así que como no lo estoy haciendo en horno rostizado ni directo a una hornilla, lo ideal es que esto se vaya quemando y a medida que se vaya quemando, le van dando vuelta. Y cuando ya vean que las berenjenas están totalmente rostizadas y listas, apago sartén. Fíjense en algo, yo les decía que las berenjenas son bastante porosas. Solamente con la materia grasa que agregué, no solamente se hizo el sellado, el dorado, sino que aparte ella retomó o absorbió la cantidad de aceite que requería. Ahora apagamos. Y de igual manera, ya nuestro pimiento está totalmente rostizado. ¿Qué van a hacer con el pimiento? Como es para una ensalada, no necesariamente necesitan rostizarlo totalmente, sino simplemente que tenga este colorcito ahumado que les va a servir para la preparación, ¿ok? Llevamos a una bolsa plástica para que se sude y por supuesto la piel se haga mucho más fácil de quitar. ¿Sí se puede? ¿Sí lo... Traten de quitar la piel sin llevarlo al agua, que muchas personas después de rostizar lo que hacen es que lo llevan a un chorro de agua porque yo quiero que se sienta el ahumado del rostizado. Así que quiten la piel y luego hacemos el corte. Okay. Y como esta ensalada, aparte de ser tibia, estoy tratando de utilizar todo lo que tiene que ver con rostizados, ahumados. ¿Qué hice? Tomé una cabeza o la mitad de una cabeza de ajo, la llevé a horno con un tanto de aceite y de sal y la rosticé. Con este ajo bien aromático vamos a sacar parte de él para hacer el aderezo. Con el cuchillo aplana un poco. Ok, con esta pasta de ajo, que ya tiene su sabor y por supuesto fue llevada a horno, con los pimientos rostizados y con la berenjena sellada aromatizada con especias, además del aceite que se infusionó, vamos a hacer el aderezo de esta ensalada tibia. Tomamos el frasco donde colocamos el aceite, colocamos la pasta de ajo, colocamos sal, ya esto tiene las especias porque fue donde se infusionó el aceite. Y colocamos, en este caso, un acheto balsámico. Regularmente se utiliza, según la mayoría de las vinagretas, 3 de aceite por 1 de vinagre. En mi caso, yo siempre uso un 1 por 1. ¿Podemos colocar el ajo crudo? Sí, esta es una ensalada muy mediterránea y en la mayoría de los casos colocan el ajo crudo. A mí me parece que de esta forma, rostizando el ajo en el horno con un tanto de aceite de oliva y de sal, hacen que se suavice un poco este sabor y por supuesto la vinagreta les quede mucho más rica. Pueden usar el batidor de globo, pero en este caso yo lo estoy emulsionando directamente del frasco. ¿Cómo presentamos esta ensalada? Vamos a hacer
una especie de carpaccio si se quiere. Aquí destáquense un poco. Hacemos ruedas. La presentación, el plato donde lo vayan a servir, todo es importante. En el caso de las ensaladas, lo cual pueden ustedes combinar todos los sabores que quieran, realmente hay un dilema con relación a cuándo se coloca el aderezo. Como es una ensalada tibia, ya está bastante aromatizada, ya tiene el sabor del ahumado, del rostizado, definitivamente lo pueden hacer en el momento que la sirven directamente, sin necesidad de hacer una base. Como no tiene lechuga, no tiene ningún elemento que se pueda marchitar porque ya fue sometido a cocción, no pasa nada si lo hacen con anticipación, ¿ok? O incluso si lo hacen en el momento. Aquí no va a haber ninguna diferencia. Lo importante es que el aderezo, en el momento que lo vayan a servir, definitivamente si esté emulsionado y no separado, ¿ok? Entonces, si lo tienen en un frasco y en el momento que lo vayan a servir ve que se separa, simplemente vuelven a mezclar. Y así termina esta ensalada que de alguna manera yo llamo ensalada tibia, que es parte del tema de las ensaladas que le estamos dando en este módulo. Ahora vamos con una ensalada que a mí me encanta, que es la ensalada combinada. ¿Por qué existen las ensaladas realmente? Porque podemos hacer no solamente combinaciones con elementos como las proteínas, los vegetales, tanto en crudo como cocinados o sellados, sino que además de eso aceptan una cantidad de combinaciones como la que es el día de hoy, donde voy a utilizar fruta, en este caso piña, voy a utilizar cebolla morada y además de eso voy a utilizar garbanzos. Y para completar o para decorar al final utilizaré cilantro, el cual fue picado en haché o cortado en haché y lo tengo aquí seco con un toallín. Comencemos. Voy a emulsionar directamente por una fuerza mecánica, que es como la mayoría de las veces hacemos las ensaladas, simplemente con un batidor de globo. Comencemos. Regularmente, ¿qué hago yo? Si esto lleva algún producto líquido o, por ejemplo, algún tipo de fermentado como lo son un vinagre, yo trato siempre de diluir la sal, que es la primera parte que coloco, antes con ese producto. Un toquecito de vinagre balsámico, diluyo la sal, porque regularmente cuando colocamos el aceite cuesta un poco más. Entonces yo prefiero diluir la sal. Fíjense que estoy colocando muy poco porque la mostaza miel, que es la vinagreta que vamos a hacer el día de hoy, o el aderezo, simplemente el producto ácido que lleva no debe predominar, ¿ok? Porque va a llevar mostaza y miel. En este momento yo coloco la cebolla morada. Esto de alguna manera desflema, es decir, le quita quizás, aunque la cebolla morada siempre va a ser más dulce que la blanca, regularmente si colocas el vinagre al principio, se desflema un poco y se le quita un tanto de ese sabor ácido que pueda tener, ¿ok? Toquecito más. Dejamos unos 5 minutitos y luego retiramos. Desflemada la cebolla, la retiramos tratando de escurrir al máximo. Y ya en este punto, esta cantidad de ácido me va a servir para la elaboración de la vinagreta. Colocamos la mostaza. Colocamos la miel. Si son 2 de mostaza, yo regularmente coloco 2 de miel, ¿ok? Coloco el aceite de oliva. Un toque de pimienta y emulsiono.
Cuando ya vean que el aderezo está totalmente homogéneo, es decir, totalmente emulsionado, integro el resto de los ingredientes. Los garbanzos, la piña troceada, la cebolla desflemada, uno la preparación y cuando ya voy a servir incorporo las hierbas frescas, en este caso cilantro. Y recuerden, según el tipo de ensalada, si tiene hoja o no, por ejemplo, una lechuga, una arúgula o un repollo, dependiendo de este tipo de productos, se toma la decisión de cuándo incorporar el aderezo. ¿Por qué? Porque si colocamos, por ejemplo, un aderezo en una ensalada que contenga mucha lechuga, esta se va a opacar o se va a marchitar. Así que convenientemente es mejor hacerlo justo cuando ya la vayan a servir. Recomendación, hacer una base de aderezo en el bowl, colocar las lechugas, el resto de los ingredientes y sobre todo si dentro de la preparación tienen frutos secos tales como almendras, nueces, que estas deben tener la crujencia necesaria. Tomen en cuenta que si le van a emulsionar algún tipo de aderezo y este de alguna manera se separa porque es una vinagreta inestable o es una emulsión inestable, deben volverla a estabilizar emulsionándola antes de servirla. Ahora vamos con los patés. Vamos a hacer dos tipos. Uno que se hace en crudo, en el cual se debe mezclar todos los ingredientes o procesarlo y llevarlo a una cocción en baño María. Y el otro sellamos el hígado, si es posible pueden colocar hígado solo o hígado con pollo, con una mantequilla, con algún tipo de licor fuerte como lo es por ejemplo un brandy, y se coloca ajo, cebollín, cebolla, ajo porro, cualquiera de estos productos. Luego se procesa y se lleva a refrigeración. Este parte en calor y termina en frío y este definitivamente crudo se cuece en baño de María. Comencemos. Aquí derriten la mantequilla, ¿ok? No le van a colocar otra materia grasa, solo mantequilla. Colocamos los hígados, en este caso son hígados de pollo. Lo colocamos troceado para ayudar en el proceso luego de colocarlo en el procesador, valga la redundancia, o en la licuadora o donde lo vayan a elaborar. Fíjense en algo, yo estoy utilizando una temperatura media. ¿Qué pasa con las vísceras o con los hígados en este caso? Que si lo cuecen demasiado se ponen duros. Entonces tienen que tener una temperatura media-baja, controlar que por supuesto se cocinen en su totalidad, pero definitivamente no sobrecocinarlos, ¿ok? Aquí colocamos ajo que yo tenía confitado y colocado en aceite. Colocamos pimienta. Cuando ya vean que cambia de color, le van a incorporar el ajo porro rostizado, que puede ser cebollín, puede ser ajo porro, puede ser cebolla. Ok, y yo parto de que ya esté pochado, o en este caso rostizado y troceado, porque recuerden, no podemos dejar que se cuezan demasiado los hígados porque el paté les va a quedar demasiado, digamos, duro, ¿ok? Cuando ya vean que esté en esta temperatura y ya todo se haya incorporado, colocan el licor, ¿ok? Brandy, ron, cualquiera que sea. Desglasan un poco. Dejan que evapore un poco el alcohol. Cocinan durante al menos un minuto, minuto y medio y están listos estos higaditos para hacer nuestro paté de hígado. Buen momento
después que repose un poco, de pasarlo al procesador. Y cuando ya vean que se hace una pasta homogénea, simplemente lo colocan en el envase donde lo vayan a llevar a refrigeración. En el caso del segundo paté, vamos a colocar el pollo, los hígados. Recuerden, el primero se hacía la cocción, se procesaba, se lleva a refrigeración. En este caso, estoy colocando hígados de pollo, pollo y tocineta. Igualmente con algunas especias, las que ustedes decidan. También voy a incorporar ajo, pimienta, sal, un toquecito de aceite. Aquí sí no va a llevar mantequilla, ¿ok? Aceite de oliva y el toque de licor que ustedes hayan decidido, ¿ok? Procesamos y luego lo llevamos a un molde y lo cocinamos en baño de María. Luego de procesado lo colocamos en el molde donde lo vayamos a cocinar, en baño de María en este caso, y ya yo tengo una bandeja en el horno con agua para que la temperatura de ella esté en la máxima ebullición y así poder contar los minutos a partir de ese momento. En este caso, ¿pueden taparlo con papel aluminio? Sí, ¿ok? Pero definitivamente el tiempo de cocción dependerá de los productos que estés integrando. En este caso es pollo, hígado, así que 25 minutos para que esté totalmente listo. Y así terminan nuestros dos patés. Uno que se hizo en crudo totalmente, pero se cocinó en baño María, y el otro que se hizo haciendo un sofrito, sellado, colocando todos los ingredientes y llevándolo a refrigeración. Un dato importante, ambos necesitan ser lubricados en la parte de arriba para que no se sequen demasiado y no se haga una costra. Este lo acabo de sacar del horno, así que le van a colocar bien sea una gelatina, ¿ok? Sin sabor, pueden hacer un aspic que lo tienen en sus recetas o pueden colocar incluso mantequilla, clarificada en este caso. Y en el caso del frío, automáticamente después que ya esté totalmente frío, le van a colocar una capa de mantequilla clarificada para que en el momento de servir simplemente no se les haga esa costra fea que de alguna manera es estéticamente hablando no se ve bien. Estos dos patés tienen sabores diferentes, quizás uno más intenso que el otro, pero en conclusión es la base para hacer cualquier tipo de paté, bien sea combinando hígados y algún tipo de proteína o haciéndolo simplemente solos.